Lo que sigue es una conversación con Claudia Ayuso. Claudia es una escritora que se ha puesto en contacto con nosotros porque está escribiendo una novela sobre una familia en Andalucía que tienen un olivar y quieren convertirlo a un olivar más respetuoso al medio ambiente y además quieren reforestar parte de su tierra con bosque natural de la zona. Entonces, Claudia me pregunta sobre la reforestación y plantas nativas que se puede emplear para reforestar. Me pregunta sobre plantas que realizan funciones importantes. Me pregunta sobre el mantenimiento y los cuidados de los árboles y además hablamos de la diferencia entre bosque natural y bosque comestible. Hablamos de siembra directa versus trasplante. Hablamos de la fertilización en la agricultura convencional versus la fertilización en un manejo más holístico. Hablamos de mantener un suelo vivo, hablamos de trabajos de tierra para prevenir la erosión y controlar escorrentías. Y hablamos de cerrar el ciclo de nutrientes. Ella me pregunta y yo contesto espontáneamente. Espero que te guste. Sí, con la reforestación hay la restauración de bosques naturales. Entonces, esto es como recuperar los bosques autóctonos que estaban antes y que se han reducido y es como reponerlos. Luego, dentro de la agricultura, hay la agroforestería, que es trabajar con árboles para producir alimento. Y en la permacultura, esto se llama bosque comestible. En inglés, food forest. A veces también bosque de alimentos. Pero es importante entender la distinción entre los dos tipos de bosques. Cuando estamos hablando de reforestación, normalmente estamos hablando de bosque natural, aunque podría ser interesante reforestar parcialmente con bosques comestibles también. Pero un bosque comestible es un sistema gestionado, es algo que los humanos gestionan más de cerca con la poda y la fertilización y cosas así. Un bosque natural, la idea es poder un poco dejarlo funcionar solo. Sí, creo que para la zona que el personaje quiere reforestar sería bosque natural seguro, pero luego me estaba preguntando que quizás para la parte de olivar que ellos tienen, no sé si, porque al final el monocultivo lo que hace también es desgastar la tierra. Si utilizo, si utilizo términos que no son correctos, discúlpame, pero No pasa nada. Yo, yo era como tú, solo que he estudiado un poco en estos últimos años, pero ha sido un aprendizaje muy vertical, sí. desde no saber casi nada hasta ahora, un poco más, por lo menos. Sí, no, yo viendo tus vídeos digo, la cantidad de conocimiento y de experiencia y no sé, me parece increíble, súper admirable. Bueno, gracias. Me queda bastante para aprender todavía, pero Mm, yo creo que tu personaje entonces está dejando la gestión del olivar como
a lo mejor lo ha llevado anteriormente de forma más industrial, con abonos sintéticos, con pesticidas, fungicidas, fertilizantes, químicos. Entonces ahora quiere llevarlo de una manera más ecológica y holística. Entonces, por ejemplo, tendría que fertilizar de otra manera. Y realmente en la permacultura intentamos evitar monocultivos, aunque sean ecológicos, porque realmente cuando tienes solo una planta o dos plantas, es muy, muy vulnerable a plagas y enfermedades. Entonces, por eso en la agricultura industrial tienen que echar tanto producto, porque tienen un sistema muy antinatural que no se sostiene solo. Entonces, cuando hablamos de bosque comestible, tenemos una diversidad de árboles frutales, pero no solo árboles, tenemos todas las capas que se encuentran en un bosque natural, la capa arbustiva, sotobosque, trepadoras, tenemos la zona, la rizosfera, la zona de raíces con bulbos y plantas que aportan un rendimiento a través de sus raíces. Tenemos la capa herbácea, plantas no leñosas, pero pueden ser grandes. Entonces, en un bosque comestible, todas estas capas contribuyen a tener un sistema muy diverso con mucha vida, muchos insectos, pájaros, y llegar a tener un sistema que puede cuidar a sí mismo en vez de ser tan vulnerable como un monocultivo. Porque hay tanta diversidad de especie, de color, de forma, que hay muy pocos problemas con plagas, porque hay mucho hábitat para depredadores que comen las plagas, y la diversidad en sí confunde un bicho que entra, no sabe dónde ir porque hay tanto pasando, ¿no? Es muy complejo, es un sistema complejo. Mientras que si entra en un monocultivo, es como vara libre. Y eso a nivel productivo, económico, teniendo en cuenta de que esta familia vive de producir aceite de oliva, por ejemplo, ¿sería sostenible o, bueno, sostenible? No me gusta usar esa palabra en ese sentido, pero ¿me entiendes? Sí, yo creo que hoy en día hay olivares ecológicos que, aunque es todavía casi un monocultivo en el sentido de que el árbol principal es el olivo, pero buscan otras maneras de llevarlo para evitar la aplicación de químicos tanto en el suelo como en pulverizar el árbol. Entonces, por ejemplo, en estos olivares dejan crecer las cubiertas vegetales que salen espontáneamente, las malas hierbas, los dejan, no vas a quitar eso porque protege el suelo de la erosión y la sequía. Y cuando se seca, lo cortas y eso queda como un acolchado para el verano que retiene la humedad en el suelo, y tapa de la luz, porque los microorganismos en el suelo no les gustan los rayos directos ultravioletas. Entonces, eso es una cosa que se puede hacer en un olivar ecológico: dejar crecer las cubiertas vegetales y abonar con compost y con estiércol de manera tradicional en vez de con
estos polvitos que vienen en paquetes. Puedes dejar a veces pasar rebaños de animales también para un poco limpiar y mientras están pastando, están cagando también, están fertilizando. Eso tiene que ser en momentos puntuales. Si pasan demasiado tiempo, hacen demasiado destrucción. Pero pueden pasar en ciertos momentos. Y en un olivar ecológico yo creo que hoy en día incluirían entre los olivos otras plantas y posiblemente otras cosechas. Por ejemplo, he escuchado de cultivar alcachofas debajo de los olivos. Se puede poner árboles un poco más pequeños como granados. Granado es también de secano, entonces va bien con el olivo. Entonces puedes tener el sotobosque por debajo de la capa dosel de los olivos. ¿Y qué más? No, esto me ayuda un montón. Te quería preguntar, porque tampoco te quiero robar muchísimo tiempo, pero de especies, voy a utilizar concepto de Celia, a especies afines a tierras de secano para la regeneración del bosque aparte del olivar, ¿cuáles serían para yo tener referencia y poder incluirlas en el libro? Pues en climas secos, no, climas secos, ¿no? Secos, sí. Los arbustos son muy importantes y son muy resistentes. Entonces, en el Mediterráneo tenemos una selección de arbustos que son súper resistentes y algunos son de la familia de las leguminosas. Y lo que ves cuando hay suelo desnudo, en la transición hacia bosque, las leguminosas siempre salen primero porque fijan su propio nitrógeno. Tienen una relación con una bacteria en el suelo y una bacteria que es un grupo que se llama Rhizobios, y la bacteria absorbe nitrógeno del aire y lo da al árbol en cambio por azúcar. Entonces tienen un trato. Entonces el árbol consigue, estas leguminosas consiguen nitrógeno a través de la bacteria. Entonces tienen una ventaja. Entonces cuando vamos desde suelo desnudo hasta bosque, estos arbustos leguminosos aparecen primero. Por ejemplo, retama es uno. Bolina es otro. También aulaga. Es A-U-L-A-G-A. Okay. Aulaga. Y gayumba también. Gayumba. Y luego hay un montón de otros arbustos que a lo mejor no son leguminosas, pero son muy resistentes. Por ejemplo, tomillo. Hay uno que se llama jara pringosa. Sí. También, jara pringosa. Hay artemisia. Hay cantueso, que es como lavanda silvestre. Vale. Y en relato a árboles, para la reforestación, casi el más popular ahora es la encina. La encina es como, yo creo que es el árbol más popular ahora para la reforestación.
¿Dónde estamos nosotros? Todo esto era un bosque de encinas creo que antes de la construcción de la Armada Española, lo llamamos en inglés Spanish Armada. Sí, sí, sí. Eso. Yo creo que cortaron los bosques de encina aquí para eso y también para fundir minerales, para combustible, para fundir minerales. Entonces, un poco del árbol de aquí, los bosques eran de encina, mezclado también con arbustos, pero era como el árbol principal. Y en la Sierra de Lújar, enfrente de donde estoy ahora, eso era un bosque de madroños. También, madroño es un buen árbol de secano también. Vale. Y es un frutal. Entonces, eso es un poco un árbol que podría ser en un bosque comestible, pero podría ser en bosque natural también. Madroño. Sí. He perdido mi tren. Cuando dices que las leguminosas, bueno, estos arbustos salen primero, ¿te refieres a que de repente la semilla vuela y llega o que nosotros los humanos plantamos y son las que salen antes? Pues pasa por su cuenta en la naturaleza, pero si quieres reforestar, se puede recoger estas semillas y sembrarlos nosotros mismos. Si quiere, en la naturaleza lo que pasa es en el monte hay como un banco de semillas pero muchas de las semillas están como en estado latente, tienen latencias. Entonces, por ejemplo, algunas semillas tienen una cubierta impermeable que no deja la semilla germinar. Se llama una latencia física. Otros tienen latencias hormonales. Hay varios tipos de latencias. Lo más común es el físico, que hay algo físico que no deja la semilla germinar y eso tiene que romperse. Antes de que la semilla pueda empezar a absorber agua, la cubierta física tiene que romperse de alguna manera, pero eso puede tardar meses, años incluso. Y eso es lo que la semilla quiere porque le da más tiempo para alejarse de la planta madre y también da el monte la capacidad de recrecer si hay un incendio o algo así. Retrasa la germinación. Entonces no todas las semillas germinan a la vez. Hay posibilidad, si hay un evento, un catástrofe, hay semillas que todavía pueden germinar. Entonces eso ocurre naturalmente, pero si queremos reforestar con siembra directa, hay que recoger las semillas. Y hay maneras, si la semilla tiene una latencia, hay maneras de romper la latencia. Y hay maneras complejas que se hacen en laboratorio y otras caseras, por ejemplo, con retama, tiene una cubierta impermeable. Entonces no puede absorber agua, tienes que romper la latencia. En un laboratorio lo haces con ácido sulfúrico, pero en casa echas agua hirviendo en las semillas y la mayoría, en la mayoría de los casos, eso funciona, pero no en todas. En el laboratorio con ácido sulfúrico es casi todas las semillas rompan la latencia. Con esta manera casera es menos eficaz, pero bueno, todavía sale. Y no hay que usar ácido sulfúrico. Sí, 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 sí. Eso es ya otro nivel. Total. Pero
por ejemplo, hay un proyecto de reforestación en la Alpujarra que están haciendo eso. Tienen un laboratorio y están rompiendo latencias en las semillas silvestres para sembrarlas directamente, siembra directa. Porque si estamos hablando de reforestación en grandes espacios, y hacerlo por trasplante de árbol es muy complicado porque si haces un trasplante hay un periodo de adaptación y tienes que regar el árbol y si son muchos es muy complicado. Si lo haces por siembra directa, estás un poco imitando cómo el bosque crece en la naturaleza. Entonces, si una semilla, si un árbol crece de semilla, no tiene que hacer una adaptación. Y es más resistente, por lo menos al principio. Si estas personas en tu libro están convirtiendo como un trozo de su finca, probablemente es distinto porque lo pueden regar. Si hacen trasplante, podrían regar lo que plantan y estas cosas. Probablemente es una escala más, no sé qué tamaño estás pensando, pero puede ser que lo pueden reforestar también por trasplante o una mezcla de ambas cosas, siembra directa y trasplante. Sí, pues, Por perdón. ejemplo, las encinas salen muy bien de semilla en siembra directa. Si coges una bellota, lo dejas en agua y bueno, las bellotas que flotan significa que probablemente no son válidas porque hay aire dentro, pero las que se hundan al fondo, el día siguiente esas las puedes sembrar y tienes una buena probabilidad de que salgan. Y si fuese todo de siembra directa y empezásemos desde suelo, ¿cómo le llamas? No es estéril. Desnudo. Sí, suelo desnudo con Mm, leguminosas, arbustos, luego árboles. mm. Más o menos, ¿cuántos años hasta que sea bosque? Um, de- Después de 5 años lo vas a ver y pensar, wow, eso es notable lo que está pasando. Pero hasta bosque maduro, pues las encinas, por ejemplo, crecen bastante lento. Ujú, Pero yo diría que después de 10 a 15 años estás andando en la sombra. No quiere decir que está necesariamente maduro, pues va a crecer más, pero tienes la sensación de estar dentro de un bosque. vale. Sí, 10 a 15 años. Sí, Y ya a lo mejor bosque maduro ya más hacia los 30 años. sí, a partir de quizás 25 años. Vale, Sí, sí. vale. Mm. Eh, y después de árboles sería encina, madroño, ¿habría alguno más así, aparte de olivo, aunque... En la parte de Reforestar, Ujú, depende, están en Andalucía en el sur, ¿no? Están una zona, porque el sureste es más seco que el suroeste, ujú. ¿sabes? Entonces, Granada, Almería, Jaén y yendo hacia como, bueno, Murcia, Alicante, esto está bastante seco. Y yendo más hacia el oeste, Tarifa está un poco más húmedo, Cádiz, esa parte, Huelva, tienen algo más de precipitación. Ujú.
Entonces, un poco dependería, porque habrá otro tipo de bosque natural, por ejemplo, en el sur oeste tienen alcornoques, bastantes alcornoques. Pero aquí hay alguno, pero necesitan más agua que la encina, por ejemplo. Hay, por ejemplo, almez. Almez sería una buena opción para esta zona. Es un árbol también. Es Para un el fruta, suroeste. perdona. ¿Suroeste o oeste? Sí, sí, es un árbol que se podría utilizar en la reforestación y también en bosque comestible porque tiene una frutita comestible. Hay también de árboles. Depende también de la altitud, pero si subes un poco más, hay fresno que están usando, pero es un poco más como de clima frío y húmedo, entonces sería cuestión de altitud, un poco. Vale. Vale. Hay pinos, pero hoy en día no son lo más popular porque am, presentan un riesgo de incendio. Mm, Son muy inflamables, pero son muy resistentes. Entonces, quizás mezclado, lo que es muy peligroso son los monocultivos de pino. Y durante la dictadura, reforestaron todo con pino. mm. Y por eso en los últimos años hemos tenido tantos fuegos, porque los bosques de pino arden como no veas, ¿no? Mm, qué fuerte. Ya. Vale. Pero en un bosque, no olvide que todos los arbustos que dije antes van a estar en un bosque natural, porque en un bosque natural vas a tener capa dosel, sotobosque, capa arbustiva y plantas perennes de todas las formas que ocupan un nicho en el sistema. Entonces no va a ser solo árboles, Ujú. va a ser arbustos, plantas también. Sí. Vale. ¿Tienes alguna recomendación de lectura o de algún término así que yo pueda buscar para intentar ampliar un poco más la lista de plantas o... Los de fauna silvestre. Tengo uno que se llama, que es de aquí, que se llama Atus Plantas. a tus plantas? Atus Plantas. Y es sobre la vegetación silvestre en la Alpujarra. Vale, Entonces, perfecto. eso podría ser interesante. Y es escrito por como un botánico local. Vale, Sí, genial. sí. Muchísimas gracias, David. No te De quiero robar nada. mucho más tiempo. Mm, Si tienes más, se me ha ocurrido una otra cosa porque en los olivares hoy en día tienen mucho problema con erosión y pérdida de suelo por escorrentías. mm, Um, pero hay trabajos de tierra que se puede hacer para frenar e infiltrar agua de escorrentía. Entonces yo creo que sería interesante en el olivar ecológico tener esos trabajos de tierra. Por ejemplo, en inglés se llaman swales. Es como una zanja y un montón hecho a nivel de contorno en pendiente. Entonces tienes una pendiente y todo a nivel de la pendiente hay una zanja y la tierra que sale está amontonado cuesta abajo. Entonces las escorrentías llenan la zanja con agua y porque está hecho a nivel, el agua se infiltra em, de forma equilibrada, ¿no? ujú.
se infiltra en la tierra y eso nutre y riega los árboles plantados solo con escorrentías. Vale. Y protege el suelo de la erosión y la pérdida de suelo. Vale, sí, eso lo tenía apuntado para preguntarte, porque había visto un vídeo en el que también habías hablado de trabajo de tierra y por escorrentías. Y Sí. vale, déjame ver si tengo alguna cosa así más. No sé si hay alguna actividad, tengo aquí puesta actividad para devolverle a la tierra, ¿no? En plan, por ejemplo, lo que habías hablado antes de dejar crecer la mala hierba, podarla y dejarlo en la tierra para pues, acolchar, nitrógeno, todo eso. Entonces, si hay alguna actividad de este estilo, como para dejar las cosas en la tierra. Sí. Por ejemplo, en un olivar ecológico, todos los restos de poda se suelen quemar aquí. Y es una pérdida de nutrientes, ¿no? Y es una pérdida de la oportunidad de alimentar el suelo y apoyar un suelo vivo. Claro, si tú estás echando fertilizantes químicos, eso no te importa porque estás fertilizando con estas cosas disuelto en el agua. Entonces no te interesa la cantidad de humus que hay en el suelo, no te interesa los microorganismos que hay en el suelo. Pero si lo estás llevando de forma ecológica, va a ser imprescindible mantener un suelo vivo con una alta cantidad de humus. Eso quiere decir, un suelo vivo quiere decir que desde las bacterias y los hongos hasta las lombrices y los animalitos que podemos ver en el suelo, eso se llama la red alimentaria del suelo. Y la salud, la nutrición de nuestras plantas y árboles depende de esta red, porque los nutrientes que hay, los minerales, por ejemplo, que hay en el suelo, los árboles no pueden absorber estos directamente, tienen que ser procesados primero por las bacterias y hongos y convertidos. Entonces, la nutrición en un suelo natural depende de esa red alimentaria, un suelo vivo. Y esta red necesita comida. Y la comida de esta red son, básicamente en un bosque natural, son las cosas que se caen al suelo. Entonces, en un bosque gestionado, vamos a querer, por ejemplo, devolver los restos de poda al suelo en vez de quemarlos. Uh-huh. Porque queremos, los hongos, por ejemplo, se nutren de la leña, de la madera. Son los hongos que son como los dientes del suelo que comen la madera. Y hay hongos que se llaman hongos micorríficos que tienen una relación simbiótica con los árboles, hacen intercambio, como la bacteria de las leguminosas. Traen al árbol, por ejemplo, fósforo, en cambio por carbono, porque los hongos necesitan los árboles para darles carbono y carbohidratos. Entonces, imprescindible va a ser mantener un suelo vivo en el olivar que no utiliza productos químicos. Y en el sur es mejor si puedes triturar los restos de poda. En Inglaterra, por ejemplo, puedes cortar las ramas y casi directamente tirarlas al suelo, pero aquí eso no funciona muy bien porque la parte húmeda del año está muy breve. Entonces, nos sale mejor si trituramos y luego acolchamos los árboles con las astillas porque facilita el trabajo de los hongos. Vale. Entonces, suelo vivo, imprescindible. Los trabajos de tierra para frenar escorrentías.
imprescindible. Y otra cosa que podrían hacer en el olivar es entre los olivos cultivar árboles leguminosos que son de la familia de las leguminosas, entonces fijan nitrógeno, pero también crecen rápido y esta es materia que puedes triturar. ¿Sabe? Echan una sombra para el verano y cuando viene el otoño, cortas la parte de encima del árbol leguminoso, lo trituras y eso va al olivo. Entonces, aparte de fijar nitrógeno y fertilizar, que eso viene bien en los olivos, también producen materia para alimentar el suelo y producen sombra para reducir la evaporación. Ujú. Que en climas secos todo se trata de reducir la evaporación Ujú. al final. Porque es la evaporación que implica que vas a tener que regar más y no siempre tienes el agua. Entonces, acolchados, cubrir el suelo siempre cubierto. Y sombra, básicamente. Tapar el suelo y crear sombra. Vale. Muchas gracias, David. Creo que tengo más o menos todo lo que necesitaba. Lo que me ha ayudado un montón ha sido, bueno, en realidad todo, pero las especies de arbustos, de árboles que se pueden plantar, etcétera, era así lo que más me estaba costando encontrar información. Y luego, bueno, todo el resto de información que me has dado, súper, súper útil. Voy a seguir viendo los vídeos porque estoy aprendiendo un montón además. Y muchas gracias por tu tiempo. Un placer, un placer. Yo feliz de ayudar. Es interesante que la gente o tú estás escribiendo una novela sobre este tema. Yo creo que es buena señal que hay interés en este campo. Sí, no, a mí me parece súper interesante y me parece rarísimo que no se nos enseñe desde pequeños. Es como supervivencia 2.0. Pero... Sí, estamos teniendo que reaprender. Yo creo que todo lo que se perdió, especialmente con la generación de nuestros padres, porque los abuelos todavía, por ejemplo, los abuelos de Celia todavía tienen ese conocimiento. Pues es la generación de los padres. Yo creo que en los 60s había un gran como abandono del campo e ir a vivir en la civilización. Y claro, tener los lujos modernos y tal. Y era más duro en esos momentos. Por ejemplo, ahora estamos en el campo, pero tenemos electricidad, tenemos placas solares, tenemos lavadora, lavaplato, estas cosas, internet, que un poco es tener lo bueno de ambos mundos, de alguna manera. Sí. Así que, sí. bueno. Bueno, pues muchas gracias.